Bueno, muy bien. Y recién te lo decíamos, procesaron a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Son 42 el total de los procesamientos. Vamos a hablar de esto con Claudio Jacqueline, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Celio? Muy bien. Bueno, contanos, a ver, conocemos los 42 procesamientos, conocemos cuál es la carátula que le cabe a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo juega esto políticamente, Claudio? Quiero decir varias cosas. Hoy pasaron 3 noticias importantes. Sí. Una, presentación del presupuesto y una actitud de la oposición bastante favorable, más allá de críticas puntuales, para que pase. 2, mensaje del responsable del fondo para la negociación con la Argentina diciendo se está avanzando. Sí. Y 3, procesamiento, dictado de prisión preventiva para Cristina y para otros casi 3 docenas tenemos. Sí, casi 3 docenas. 3 docenas. Con lo cual lo que vemos es hechos muy relevantes que van a impactar mucho en la política argentina, y lo de Cristina tiene para mí 2 o 3 elementos que son centrales en esto. Lo primero es la 6ª causa en la que está procesada. Ya es la número 6. 6. En 3 ya están en camino de ir a juicio oral. 3. Sí. Una dólar futuro, la otra es el memorando de entendimiento con Irán. Sí. 2 causas que pueden tener mucho de política, pero hay otra que es el tema del direccionamiento de obras públicas para beneficiar a Lázaro Báez y Cristóbal López. Y después tenemos la de hoy, la que acaba de ser procesada por Bonadío, sí, la causa que lleva Sebastián Casanello y otra más que lleva Bonadío. Con lo cual son 6 causas que augura que el paso por tribunales de Cristina va a ser muy intenso, te diría mucho más que por los estrados de un acto de campaña. O sea que el año 2019, tal cual, esto que estás diciendo vos, será más el paso por tribunales que por actos de campaña. El acto de campaña, tal cual. Ese me parece que es el primer elemento, sí, lo cual tiene un muy fuerte impacto. Segundo, ¿qué dice Bonadío de cómo era esa estructura por la cual él ordena estos procesamientos? Sí. Y ahí me parece que acá tenemos elementos muy importantes. Primero, porque da por hecho que había un sistema por el cual se asignaban obras para las cuales se inflaban los precios para que después hubiera un retorno que beneficiara a empresarios. Por eso procesa a muchos empresarios, no solo porque fueron autores de cohecho, es decir, pagar coimas para que el funcionario haga algo, sí, o en todo caso dádivas porque se beneficiaban con las obras que le asignaban, sino que por cohecho pasivo y algunos como miembros de la asociación ilícita, es decir, de ser parte de esa organización que estructuraba ese pago de... Es decir, ellos eran una pieza clave para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, había esta estructura. Esta estructura tenía, según Bonadío, por objetivo, por un lado, generar este sistema de retornos. ¿Qué se hacía con ese sistema de retornos de ese dinero que se inflaba las obras públicas y después pasaba? Bueno, una parte de los empresarios, otra parte los funcionarios. Dice explícitamente, las 2 personas que tuvieron las más altas funciones de la República, es decir, Néstor y Cristina, a los 2 le asigna el rol de responsables, de jefes de la asociación ilícita. A ambos por igual, y obviamente en el caso de Néstor cae esto por estar difunto, ¿no? Exactamente. Da por hecho que el creador de la organización es Néstor y la continúa Cristina a la muerte de Néstor, particularmente para la recaudación para la campaña de 2011. Y ahí viene un punto. Parte, él dice, era para engrosar el patrimonio personal de funcionarios. Sí, primer punto. Fundamental. Segundo punto, para financiamiento electoral. Tercero, sí, para pagar actores de la política, para toma de decisiones. Por ejemplo, causas judiciales, dice. Atención con ese dato porque me parece fuerte. De hecho, también, aparece con procesamiento el famoso Norberto Ollarvide, el inigualable Ollarvide, aparece procesado. Esto implica que le pagaban a jueces y funcionarios del Poder Judicial para que resolvieran en causas en las que estaban involucrados. O sea, ni siquiera estamos hablando de cajonamiento, estamos hablando de que lo resuelvan a favor de una manera determinada. Claro.
Que esto es lo que hizo Ollarvide. Claro. Cuando dice, me agarraron del cogote, ¿para qué? Para que resolviera en la causa en la que él investigaba el enriquecimiento, el probable enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, particularmente de Néstor Kirchner y su esposa, porque los dos estaban... Que todos recordamos que lo resolvió muy rápidamente. Muy rápidamente, sin pasar por peritajes que debieron haber pasado, con peritajes que realmente no ahondaron en las resoluciones. Entonces, eso por una parte. Y la otra, pago a servicios de inteligencia. Con lo cual, lo que tenemos acá es una estructura delictiva, una banda. Una mega estructura delictiva, ¿no? Una mega estructura delictiva, formada desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional para llenarse los bolsillos, para seguir manteniendo el esquema de poder, tratando de ganar elecciones con ese poder para financiar las campañas, para pagar jueces que resolvieran causas y para servicios de inteligencia que todos más o menos podemos intuir que hacen los servicios de inteligencia cuando se les paga por afuera de lo que deben hacer de acuerdo con las leyes que rigen su funcionamiento. Esto es lo que tenemos. Ahora, a esto hay que sumarle quiénes están, porque y qué derivaciones puede tener. Una de las derivaciones, yo te diría, si Ollarvide está procesado, bueno, habrá que ver si le cabe a reabrir la causa esa por cosa juzgada írrita, es decir, cosa juzgada fraudulenta. Y te doy un dato que tiene mucha actualidad y es muy interesante. A ver. El autor de la doctrina de la causa juzgada írrita, Federico Morgenstern, es hoy asesor de el nuevo presidente que va a asumir en octubre de la Corte Suprema, de Carlos Rosenkrantz. Mirá. Con lo cual, vos tenés un dato acá que es muy relevante. Que no es menor para nada, que no es menor. Otro dato que también surge, que es muy importante, de lo que resolvió Ollarvide, Bonadío. Ollarvide está en otro problema. Bonadío, otro dato que para mí es muy importante, es pedir el desafuero para cuando la Cámara confirme, si es que lo hace, estas medidas. Con lo cual, lo que está ya anticipándose es diciendo, voy a pedir cuando la Cámara confirme. Claro. Tenemos casi del día a Pichetto diciendo, no way. Pero habrá que ver por qué esto empieza a modificar el escenario político muy rotundamente por la contundencia. ¿Cómo podría esto modificar el escenario político? ¿Cómo la política podría realmente comportarse de otra manera si hasta ahora han demostrado lo contrario con el caso de Carlos Menem, por ejemplo? Bien, habrá que ver cómo impacta esto en la opinión pública, lo que se está conociendo, esta revelación de cómo era el sistema y el entramado por el cual se movieron miles, cientos de millones de pesos. Bueno, este es el primer punto. De hecho, pensá que, Elio, a Cristina la embargan por 4.000 millones de pesos. Sí, muchísimo dinero. Es una cantidad de dinero. 4.000 millones de pesos. Impensable, inimaginable. Pero además, si vos sumás que en otra causa está involucrado, en la causa de los sauces, están involucrados también los hijos de Cristina, también empieza a generarse una situación en la cual ella también está en una situación de mucha fragilidad, no solo ella, sino su familia. Y enfrenta una situación política muy complicada. Entonces habrá que ver si hay algún elemento por el cual a partir de ahora cambia el eje de la política y dicen, bueno, ya ahora sostener esto, 6 procesamientos con estas evidencias que hay para el juez, que si la Cámara confirma y no revoca nada de lo que dijo Bonadío en ese larguísimo auto de procesamiento, bueno, muy probablemente cambie todo esto. Y te doy otro dato. ¿Pero vos crees que el peronismo puede cambiar en su decisión si hasta ahora lo que han dicho es si no hay una condena firme, no hay... Todo indica que no. Todo indica que no. Bien. Pero... Porque más allá de la contundencia de esta causa... Definitivamente, todo indica que no. Digo, hoy yo te diría, todo indica que Cristina va a llegar a las elecciones lo más probablemente sin ser desaforada y sin ir a la cárcel. Digo, esto es lo que indica hoy. Pero también es cierto que esto empieza a cambiar el eje y empieza a poner en evidencia otras cosas en donde ya es mucho más difícil y es altamente probable. Yo te diría, hoy te diría 100-1, que la Cámara va a confirmar esto. Entre otras cosas, porque el vínculo
entre Bonadío e Irurzun es muy fuerte y se menciona que ha habido algún monitoreo de esta resolución. De hecho, Bonadío prácticamente la tenía lista para ser publicada el viernes. Sí. Y decidió tomarse todo el fin de semana para revisarla bien. Revisarla, probablemente con algún asesor y algún colega, según parece, para que no quedara ningún hilo suelto que después pudiera jugarla en contra. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede tomar la Cámara? ¿Cuánto tiempo? Bueno, las apelaciones seguramente van a llegar inmediatamente y después empiezan a correr los plazos. Los plazos son relativos, pero altamente probable es que la Cámara, como están las cosas, resuelva muy rápidamente. Yo te diría, es probable que tengamos en menos de un mes una confirmación de esto y que la causa siga avanzando. Esto que abre además la posibilidad de que esta causa, que es un poco lo que muchos le decían a Bonadío que haga, es que cierre la instrucción aquí hasta donde llegó para poder elevarla a juicio. Es decir, que no sea una causa eterna, porque las ramificaciones que tiene son enormes. Gigantescas. Enormes. De hecho, como te decía, está lo de Ollarvide, que hay que ver si lo procesa porque él dijo que lo presionaron. Es esto. Este es un punto que es muy relevante. Después hay que ver lo que pase, que me parece que es el otro punto importante, con los empresarios. Porque no a todos puso en el mismo lugar. Y hay muchos que dijeron, Chediak, por ejemplo, a mí me amenazaron de muerte y yo después de negarme, tuve que ir y poner. Según Clarence, no era tan así. Claro. Que no estaba tan en desacuerdo porque de hecho de cualquier manera seguía ganando licitaciones. Con lo cual también eso empieza a generar que, visto el auto de procesamiento, los delitos que se le imputan, las pruebas acumuladas, porque muchos de ellos hasta acá, sus defensores no sabían cuáles eran las pruebas acumuladas. No, claro, recién ahora se empiezan a conocer y este es un dato muy importante. Muy importante, habrá que ver cómo evoluciona. Eso, que es muy probable que te abra otros frentes, es muy probable que Bonadío lo acote para después seguir con otras cosas. Y de hecho, hay en algunos casos que él ha derivado y ha decretado falta de mérito, que es decir, yo no te estoy sobreseyendo, falta de mérito que es, no tengo elementos para seguir investigándote, pero estás todavía sujeto a esto y en cualquier momento yo puedo cambiar eso. Eso pasó con las segundas líneas, ¿no? Con algunas segundas líneas. Sí, algunas segundas líneas. Y en otros casos lo que hizo fue, hay otras causas en las que está involucrado y yo me declaro incompetente. Entonces, esto implica que se abre una ramificación enorme. Y además, como te decía antes, hay otras causas, como por ejemplo la que tiene Sebastián Casanello, en la que es muy probable que tenga muchos vínculos con esta y en la que aparezcan más cosas. Y la otra es la que tiene Daniel Rafecas, en la que también se están evaluando los subsidios al transporte y donde ahí aparece también que esto pueda vincularse con esta causa. Con lo cual estamos frente a la presencia de la auténtica caja de Pandora, Cristina altísimamente complicada y un impacto que va a tener en la opinión pública gigantesco. Todavía Cristina no ha hablado, se fue al Instituto Patria, veremos cómo juega en este rol porque ya su situación es mucho más complicada. Ahora, dos temas, Claudio. Por un lado, el tema del pedido de desafuero, que uno cree que una vez que sea confirmado el tema de la Cámara, estará allí firme este pedido de desafuero. Hoy hablábamos con Federico Pinedo y decía que la actitud del bloque Cambiemos va a ser tanto, siempre, para todos los casos, cualquier senador o diputado de cualquier bandera política, que van a pedir el desafuero en el caso en que la Cámara de Apelaciones confirme el procesamiento, ¿no? Obviamente uno piensa en el caso de Aida Ayala y justamente por esto creo que es esta la decisión de Cambiemos, ¿no? Exactamente, que lo confirme la Cámara. Es decir, Cambiemos tiene un principismo un poquito más relativizado. Claro. Principismo al fin, pero un poquito de, bueno, está bien, la Cámara, te concedemos una instancia más. Tal cual. Esto es, por eso, de alguna manera, lo que apunta Bonadío hoy es decir, dejo planteado el pedido de desafuero una vez
que la Cámara confirme estos procesamientos. Bien. Y este es el juego en el que están jugando muy claramente. Claro, tal cual. Ahora, por otra parte, te pregunto, ¿cómo crees que juega esto políticamente, tanto para Macri, para el oficialismo, como para los seguidores de Cristina? A ver, los seguidores de Cristina hasta acá han sido gente de fe. Dice, esto es un montaje, no hay nada. Dicen que las prisiones preventivas están jugando, lo explicitan así, sí, casi como una inquisición, es decir, una pena anticipada en la que de alguna manera es como casi una tortura en la que los someten, entonces dicen cualquier cosa. No están así porque de hecho han aportado elementos muy claros y no han denunciado que están bajo un régimen de tortura, porque de hecho podrían denunciar si tuvieran en su situación algo del proceso que estuviera llevándolos a ser coaccionados para decir esto, no es. Pero aún así dicen, esto es Bonadío, que la odia a Cristina, esto es un montaje, le están pasando facturas, son los empresarios que para zafar dicen cualquier cosa, los hechos demuestran que no están así. Aparte tantos, por eso, exfuncionarios también. Absolutamente, y están complicados. Además, van a terminar condenados si la causa avanza con estos elementos. Si Cristina es condenada, son condenados igualmente. Claro. No hay manera. Y si mienten, más aún. Y si mienten, pierden todos los beneficios. Claro. Con lo cual, eso los hace. Además, algunos son miembros de la asociación ilícita, no son solo partícipes del delito de coimas, de cohecho. Claro. Primer punto. Ahora, de cualquier manera, sobre ellos lo que hay es una negación absoluta. Son víctimas, es parte de una conspiración que hay en el continente para cobrarle las cuentas a los movimientos populares que afectaron los intereses de los más poderosos. Este es el relato, sí. Con lo cual, para ahí no hay nada. Ahora, ese es el núcleo duro. Después tenés los bordes de esos núcleos duros. Como los que están empiezan a ver qué hacen, si esto impacta en la opinión pública, si la imagen de Cristina cambia. Entonces esto es un elemento. Para el gobierno, ¿cómo opera? Bueno, para el gobierno opera como, por un lado, seguir sosteniendo, a mí me parece interesante una definición que decía Federico Aurelio de qué pasa con los seguidores de los dos lados. Unos, los de Macri, se reafirman en la penuria económica con la corrupción del kirchnerismo. Claro. Y los de Cristina con la mala gestión económica. Cada uno tiene un motivo para seguir aferrado al lugar donde está. Pero en los bordes y en el medio hay mucha gente que se mueve. En ese lugar es donde hay que ver cómo impacta en la opinión pública y cómo impacta en la opinión pública y esa gente empieza a virar o no, que va a hacer mover a los actores de la política. Claro. Porque si ven que Cristina a partir de ahora no es la referente de los 30 puntos y 30 y pico de intención de votos, sino que es una candidata que va a estar muy complicada porque su agenda va a ser pasar por tribunales todo el tiempo, que la ciudadanía empieza a decir, bueno, la verdad que ya a esta altura las evidencias son demasiado graves, ahí empieza a moverse cómo juegan cada uno, porque aquellos que estaban hasta hace nada buscando generar un polo de unidad y buscando que ella sea parte de ese proceso de unidad, van a estar complicados. Los Felipe Solá de la vida van a estar complicados. Va a haber que ver qué hacen a partir de ahora y además, si ella entiende que esto es un motivo para potenciar aún más una candidatura, forzar situaciones y llevarlas a un extremo, o si busca instalar un candidato con tiempo, no hacerlo de Lula, que lo llevó hasta el límite, buscar con tiempo, o un acuerdo que de alguna manera la proteja. Hay gente que la asesoró a ella en la última campaña que piensa que ella no debería presentarse. Bueno, es fuerte ese dato. Mucho. Así que habrá que ver cómo esto opera. Acaba de ocurrir y es probable que en muy poco tiempo vamos a tener algunas definiciones. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, Claudio.